abunde basmaya nektadashis ma tite malkuta meue sevillana aikana de basmaya. Muy buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba. Hoy trataremos la siguiente temática: el final de los tiempos y la gran apostasía. Este es un videopost que, como está sucediendo últimamente, da pie desde un artículo que será colgado en la web de apocalipsisdejesús.com tan pronto como las circunstancias lo permitan. En estos tiempos de grandes cambios, de muchísima incertidumbre, y para quien les habla, para este humilde servidor, tiempos decisivos, realmente son los tiempos finales de ese final de los tiempos, sin fecha, como siempre digo. Lo más importante de estos tiempos no son ni las fechas y, bajo mi humilde ver, el cómo. Por muy complicados escenarios que se puedan presentar, sino el mañana, lo que viene. Bien, pues sin más, veamos. El porqué de la gran apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía del final de los tiempos, para el post que nos concierne, es un concepto heredado del judaísmo y viene a significar la renuncia consciente, alevosa, premeditada a la religión y al Dios que la sustenta. Para el cristianismo oficial se trata de una forma de renegar de la figura de Jesús y del Dios de Jesús que, recordemos, para este autor es distinto al Dios judío, aun cuando para las teologías cristianas victoriosas son considerados el mismo. La apostasía judía se puede rastrear ya en los libros atribuidos a Moisés, en el Éxodo y en el Deuteronomio. Esta apostasía del pueblo elegido, recordemos la construcción del becerro de oro, es enfrentada por Yahvé con toda su ira y celo. En esta respuesta desproporcionada podemos rastrear la gran diferencia entre el Dios judío y el Padre al que ora y se dirige el Maestro de Maestros. El Dios de Jesús es amor y perdón. No se le ocurriría exterminar a nadie, pues su naturaleza es la de crear vida, conciencia y conocimiento. Como dice el Maestro de Maestros, el Padre pide poner la otra mejilla y perdonar, pues el que encuentra la llave del perdón hacia el hermano ha encontrado la llave al reino del Padre dentro de sí. Una llave que le llevará al reino de donde yo procedo y al conocimiento que hemos alcanzado. En esta primera parte del artículo ya podemos ver que la apostasía, en el sentido cristiano, es un término heredado propiamente del judaísmo. Y está muy relacionado en el judaísmo por cómo ellos entienden a la figura de su Dios. Y sirve, al menos desde este humilde canal, sirve para entender, dar argumentos de la gran diferencia que hay entre el Dios del pueblo judío y el Dios al que ora el Maestro de Maestros, el Padre al que ora el Maestro de Maestros. Sin duda ninguna, a través de las diversas lecturas del Antiguo Testamento, vemos esa fuerza, ese celo que tiene el Dios de Israel.
que en comparación con el Dios, repito, el Maestro de Maestros, no tiene nada que ver. En un principio fue necesario hacer de aquel Dios del pueblo hebreo la continuidad, porque realmente cuando el Maestro aparece en un pueblo concreto, ante una población concreta, con un Dios muy concreto. Sería impensable en aquellas mentes que no entendieron para nada, el mensaje del Nazareno, cambiarles inclusive ya el Dios al que adoraban sus padres, sus abuelos, todas sus generaciones pasadas. Era impensable. Sin embargo, como ya he dicho en otras ocasiones, sí hay luchas intestinas en aquellos primeros tiempos para dar cuenta de esa diferencia, de esa distinción, ¿no? También, como he dicho ya en otros posts, la misión del Nazareno, la misión del Maestro de Maestros, en esa primera venida, siempre se refiere a anunciar la llegada del reino del Padre, del reino de Dios, de ese final de los tiempos, que confundieron en un primer momento y después se fue usando, tergiversando ese final a través de la Iglesia, simple y llanamente por intereses muy mundanos. Pero su misión era anunciar ese final de los tiempos y dar cuenta de su naturaleza cósmica, no para sus coetáneos, sino para aquellas gentes, para aquellas personas, para aquellas conciencias que están llamadas a vivir su segunda venida. Bien, sigamos. Desde esta perspectiva podemos entender la apostasía judía en su doble vertiente. Por un lado, la de unos hombres y un pueblo arrastrados por sus enemigos a lo largo de siglos en un sinfín de batallas que no parece tener fin, y el cansancio que ello representa. Por otro lado, la de un Dios colérico que busca obediencia ciega a cambio de una grandeza terrenal para quienes cumplan sus mandatos. La apostasía, en estos momentos, significa la esperanza para un pueblo que no sabe llevar sobre sus hombros una carga tan pesada y que busca en otros dioses las respuestas a sus males. Para el Dios innombrable, aquel Dios nacido del desierto, significa todo el celo posible sobre un pueblo que no ha sabido cumplir sus mandatos. La apostasía es un desencuentro, un desaliento, tanto para uno como para otro. El desaliento de los hombres lo podemos entender, pero el desaliento del Dios del pueblo judío, ¿cómo entenderlo? Abba, el Dios, el Padre al que Jesús ora se dirige, es un Dios de perdón, de amor, de entendimiento, de conocimiento. ¿Cuántas veces hay que perdonar a alguien? Todas las que hagan falta, porque lo que se necesita es que ese alguien aprenda realmente, entre comillas, la lección. No se trata de castigos y de condenas, se trata de aprender. El Dios que se nos muestra en el Antiguo Testamento, el Dios del pueblo judío, es un Dios realmente iracundo, lleno de muchísimo celo, sí, capaz de gestos altruistas al máximo, pero su naturaleza demasiado humana se palpa. Jesús no vino a hacer propaganda de la religión en la que nace. No vino tampoco, ojo, a romperla, a decir no hagáis, no. Todo lo contrario, se usó la religión del pueblo judío para enseñar cómo trascenderla. El hombre no fue hecho para el sábado fue hecho realmente para el hombre. Bueno, sigamos. El maestro de maestros, el gran apóstata,
He dicho en otros lugares que el maestro de maestros, Jesús de Nazaret, no vino a cambiar la ley judía, sino a trascenderla. Esa trascendencia significa, leída desde la óptica judeocristiana, una apostasía. Jesús fue el gran apóstata para parte del pueblo judío en su primera venida. De hecho, lo enjuiciaron por, supuestamente, blasfemar contra el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y decir ser hijo de Dios mismo. Obviamente, Jesús fue el gran incomprendido, tanto para los suyos como para aquellos primeros discípulos que lo amaron y siguieron a pesar de no entenderlo. Pero los planes del Maestro, como enviado del Padre y representante de su reino, eran otros. Su gran mensaje estaba en anunciar los nuevos tiempos entre los hijos de los hombres. Tiempos que serían vividos por todos aquellos que fuesen capaces de reconocer el reino de Dios que habita en ellos, dentro de sus corazones. El reino de Jesús, ese reino que hace muchísimos eones supo encontrar el camino hacia el Padre, será el encargado de ayudar a los hijos de los hombres, a todos aquellos que hayan pasado la prueba, a construir ese otro reino del Padre en la tierra. Junto al Maestro, otras conciencias cósmicas, también pertenecientes al universo del Padre, ayudarán en esta tarea estelar. Uno de los grandes obstáculos para entender la naturaleza cósmica de Jesús en nuestros tiempos, y ya no digamos en tiempos pasados, radica justamente en esa tergiversación que se hizo a lo largo de los siglos con aquello que no se entendía, con aquellos mensajes, aquellos milagros que la gente de su época no eran capaces de razonar. Para entender que realmente la misión de Jesús no era librar al ser humano de pecado alguno, eso es en el mejor de los casos, una equivocación muy grande, ¿no? Y en el peor de los casos una manipulación, una tergiversación de los mensajes originales. Jesús vino a señalar tiempos, no me canso de repetirlo, porque realmente para este humilde autor, para este humilde mensajero, es una realidad plena. Como digo siempre, aquí uno no viene a convencer a nadie, simple y llanamente viene a anunciar algo que parece muy olvidado, ¿no? Pero Jesús, el Maestro, vino justamente a anunciar esos tiempos. Pero como todo lo humano, normalmente pues hay un apremio, ¿no? Bueno, ya, queremos esto ya. Cuando realmente los tiempos cósmicos nada tienen que ver con el tiempo del quehacer humano, el tiempo histórico humano, ¿no? Realmente han pasado 2000 años de aquella primera venida y la segunda venida, que como defendemos en este canal, está a las puertas, está sucediendo. La gran tribulación está sucediendo. La apostasía está sucediendo ya en estos momentos. Otra cosa es que ni siquiera, en muchos casos, la gente que tendría que estar ocupada y preocupándose de ello, es decir, dentro del seno de la institución eclesial, pues realmente pareciera que también se lo toman un poco a broma la segunda venida del Maestro, ¿no? Y bueno, para aquellos que no, ya de por sí la rechazan, son unos apóstatas, ¿no?, dirían dentro del cristianismo, pues realmente pues no tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, vuelvo y repito, para este humilde autor está a las puertas. La misión del Maestro era anunciar esos tiempos y cómo ayudar a esas conciencias humanas a encontrar el camino a casa, que no es a través de sus creencias, de sus ideologías, sino a través del amor y del perdón. Cuando Jesús, cuando el Maestro hablaba y se refería a esa dureza de corazón que tenían las personas y que hacían más caso a los milagros que
que cuando él se refería a decir, bueno, te perdono los pecados en ese entonces, para entenderlo bien claro, era la ignorancia supina de quién es verdaderamente el Padre. Jesús perdonaba esa ignorancia. Sin embargo, la gente preferían ver los milagros, lo palpable. Muchas veces nos quedamos simplemente en la superficie de las cosas, no queremos profundizar. Jesús, la otra parte de su misión, aparte de anunciar los tiempos, era justamente enseñar cómo trascender esa ignorancia, cómo poder llegar al Padre, cómo poder llegar al conocimiento del Padre, cómo poder llegar a entrar en ese conocimiento que le llevará a los hijos de los hombres a las estrellas. Y que no es otro, no es ningún secreto, es amar y perdonar. Amar y perdonar de corazón, no por interés, no por la razón. ¿Complicado? Está en la voluntad de cada quien. Bien, sigamos. La apostasía del Maestro no queda reducida al pueblo entre el cual nació, sino que se extiende entre esa corriente de pensamiento que se irá formando en torno a su predicación, el cristianismo. El primer gran apóstata del cristianismo ha sido el propio Maestro de Maestros. Jesús no vino a crear iglesia alguna, ni vino a condenar a nadie a infiernos eternos, ni vino a perdonar propiamente pecado alguno, sino vino a señalar y anunciar que los tiempos de la maldad en esta morada del Padre estaban llegando a su fin, y que aquellos que estuviesen dispuestos a renunciar a su ceguera podrán ver el nuevo reino instalado en esta noble y bella tierra que navega por el universo y vivir ya como conciencias abiertas al cosmos. Para curarse de esa ceguera no tenían que tener grandes estudios, sino saber amar y perdonar, no solo a sus hermanos, sino a sus enemigos, con el corazón. Como dije, Jesús no vino a romper con la ley judía, sino a trascenderla. Y, como digo, tampoco vino a romper con el cristianismo que se formaría en torno a su mensaje, vilmente tergiversado, sino vino a trascenderlo. Muchos vendrán en mi nombre, enseñaba el Maestro en aquella primera venida, pues sabía que su mensaje no sería comprendido en su plenitud durante siglos, sino que sería tergiversado para el interés de muchos que usarían las instituciones en ciernes como la casa común para sus fechorías e intereses mundanos. La gran apostasía con relación al judaísmo comenzó con el propio Maestro de Maestros. Pero va más allá, no solamente, como digo, él vino a trascender la ley judía, sino que sabiendo cómo sería el curso de los acontecimientos, también vino a señalar que él era el primer gran apóstata de ese movimiento que se creó en su nombre. En estos momentos es imprescindible no confundir los términos. Una cosa es la Iglesia como institución, que ya tiene más de 2000 años en este terruño, y otra cosa muy distinta, los hombres dentro de la Iglesia. Jesús vino a hablar a las conciencias humanas, no desde ninguna institución, sino desde el corazón, desde el ejemplo, desde el amor y del perdón, desde el amor y el perdón a los hermanos, a las conciencias hermanas. Y para ello no se necesita ni templos, ni guardianes, ni instituciones. No obstante, el ser humano, la humanidad es muy aficionada a organizarse en instituciones. Obviamente hay que organizarse de algún modo,
pero esa organización en instituciones, donde la institución tiene más peso que el ser humano, que la conciencia, no se ve. No se ve. Las instituciones tienen que estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de las instituciones. Vuelvo y repito lo que dije. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, ¿no? Bien, cuando el maestro de maestros hace referencia a que muchos vendrán en mi nombre, se estaba refiriendo obviamente al propio seno de las instituciones que se formarían a lo largo de los siglos en base a su mensaje. Un mensaje que, no me canso de repetirlo tampoco, ha sido tergiversado y manipulado desde sus mismos inicios. Obviamente, sus primeros allegados, donde él sembró el mensaje, ninguno entendió su naturaleza cósmica, porque no estaba destinado a ellos ese mensaje, estaba destinado para esas gentes, esas personas que tendrían que vivir esa segunda venida en primera persona. Bien, sigamos. El gran error del cristianismo ante la apostasía fue y es creer que aquel que renunciaba a la religión, a la institución, estaba renunciando a Jesús y al Padre a quien Jesús ora y a quien Jesús ama. El gran error del cristianismo es haberse vuelto dueño y señor de la verdad de Jesús y del Dios de Jesús. Sí, las teologías cristianas han encarcelado al mismo Dios a sus conceptos y dogmas. ¿Cómo pretender que alguien despierto al universo quiera verse encarcelado a esa miopía que representa ver a un Dios celoso y vengativo y a un enviado esclavizado a los hombres de la Iglesia? A Jesús y al Padre no se llega a través de las palabras, por muy doctas que sean, sino a través de los actos de amor y de perdón. Lo reseñado bajo este humilde mensajero es vital para comprender por qué Jesús, el maestro de maestros, es el primer apóstata del cristianismo oficial. Para llegar a Jesús, para llegar al Padre de Jesús, no se necesitan siglas, ni ideologías, ni templos, ni dogmas. El problema que tuvo la Iglesia fue cuando se convirtió esa corriente primitiva en una institución y empezó a ser tomada como un poder terrenal, y empezó a sentirse aquellos personajes de entonces como un poder terrenal. Ahí se acabó la fiesta. Desde ese momento realmente ya no tendría sentido, pero así todo la Iglesia como tal ha servido de canal para que entre su seno haya tanto demonios como gente realmente que ha llevado el mensaje original del maestro, realmente lo ha llevado en vida propia, ¿no? Que son los menos, obviamente, ¿no? Pero para entender realmente esa apostasía del maestro del maestro, hay que entender que el mensaje de Jesús no fue ni dirigido hacia los cristianos, y mucho menos intentó adueñarse de una ideología, de una forma de ver y entender las relaciones del hombre. No. El maestro vino a enseñar cómo llegar a la conciencia que todo hombre es, por encima de cualquier cultura, por encima de cualquier creencia. Por eso, a la hora del examen, entre comillas, no importa si eres ateo, comunista, budista, musulmán, cristiano, no importa si eres millonario, pobre, mendigo, tuerto, lo que sea, no les van a pedir referencias, no les van a pedir que se sepan sus siglas a la perfección. Lo único que se le va a pedir es si realmente aprendiste algo,
acerca del amor y del perdón que debes profesar a las otras conciencias que navegan contigo en este pequeño planeta por este universo infinito. No hay más. Sigamos. Jesús fue el primer gran apóstata del cristianismo, y lo digo con todo el respeto hacia los santos que han habitado y habitan esa institución milenaria. Pues sí, entre tanto demonio hubo y hay gentes contagiadas del amor y perdón que el Nazareno vino a sembrar como forma de entrar al nuevo reino. Quizá los menos, pues como bien dice el Maestro, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. La apostasía surge de esa libertad que somos, porque somos conciencia y como tal somos libertad pura. No estamos determinados ni por el mal que acampa a sus anchas por tantas moradas del Padre, ni por el supremo bien que emana del Padre. La gran apostasía, la que llevará al hombre a encontrarse solo y desvalido, es la que está viviendo el ser humano, los hijos de los hombres, en estos finales de los tiempos. Lo dije hace muy poco, realmente no podemos confundir la institución con los hombres de la institución. Posiblemente la gran mayoría, un grandísimo porcentaje, son unos demonios vestidos de ovejas, pero hay mucha gente que son realmente unos santos que llevan el mensaje original del Maestro a sus últimas consecuencias. Quizá no comprendan esa naturaleza cósmica del Maestro, pero la base, el núcleo de cómo llegar al Padre, de cómo llegar al mismo Maestro, que es a través del amor y del perdón, eso sí lo saben, pues, predicar y dar ejemplo con sus propias vidas. Y es también lo más interesante. Entre otras cosas, porque realmente, como dije antes, nadie va a examinar de siglas o de conocimientos, sino de actos de amor y de perdón. Y aquel que tiene en sí, dentro de sí, ese mensaje prístino del Maestro de llegar a amar y a perdonar, no solamente a los hermanos, que es muy fácil amar y perdonar a quien te ama, sino a aquellos que dicen ser tus enemigos. Es un ejemplo realmente de haber superado la prueba. El Nazareno dio, digamos, su última lección estando en la cruz, cuando dijo aquello de: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Realmente no podemos juzgar al otro. Siempre lo digo y lo mantengo, es la esencia de este canal. Uno puede estar en contra de muchísimas creencias, que algunas son tan evidentemente nefastas que no haría falta muchísimo juicio para estar en contra de ellas. Pero jamás puedes juzgar las conciencias que tienen esas creencias. Por eso Jesús, el Maestro, cuando dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, simplemente le está diciendo: Padre, perdónales porque sus creencias los tienen dominados y ellos no están conscientes de la conciencia de ser que representan, de esa parte de ti, Padre, que ellos representan. La forma en que se ha organizado el ser humano en esta última humanidad realmente ha sido nefasta, donde realmente el mal ha acampado a sus anchas, en cualquier civilización, en cualquier época. Pero bueno, tal y como están las cosas, realmente poco tiempo le queda a ese mal con mayúscula, ¿no? Realmente la segunda venida del Maestro es para dar pie, dar comienzo a esa nueva etapa en esta morada. Vuelvo y repito, los seres humanos, los hijos de los hombres, las conciencias humanas, tendrán que seguir examinándose en otros predios. Pero en este planeta, en esta hermosísima tierra, ya está llamada la conciencia que habita en él, junto con las demás formas de vida,
a tener otro tipo de conocimiento ya abierto a las estrellas. Y bueno, más o menos se están dando ya pinceladas en los últimos 100 años, se ha abierto un poco más la mente humana para que no les llegue de sorpresa, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, ¿no? Sigamos. El Jesús cósmico ante la gran apostasía del final de los tiempos. La gran apostasía se puede entender, como dije anteriormente, como un desencuentro. Un desencuentro entre quiénes y por qué. Pues es un desencuentro entre los propios hombres entre sí y entre los hombres y ese Dios nacido de las iglesias humanas y que, en nombre de un sinfín de miedos, no ha logrado calmar la sed humana de odio, sino todo lo contrario, la intensifica aún más en estos finales de los tiempos. Ese malestar que se percibe dentro de la cultura, de cualquier cultura humana de estos últimos tiempos, es debido a ese desencuentro. Ese desencuentro primero entre los hombres, entre las diversas ideologías que pueblan este bendito planeta. Y después de la forma en que tienen esos hombres de relacionarse con su Dios, cada cual con el suyo. Donde pareciera que no hay respuesta, ¿no? El ser humano pareciera que no termina de aprender, que sigue siendo un lobo para el hombre. Esa apostasía, esa renuncia, es lo que va a llevar al hombre, a algunos hombres, a percatarse realmente de ese Padre al que Jesús ora. Ese Padre que es puro amor y perdón. Y realmente podrán cambiar la forma de ver su propia realidad. Siempre hay tiempo hasta el último momento. Que es muy complicado porque justamente estos tiempos son de muchísima confusión, de muchísimo miedo, de pavor, de terror. Las personas, los seres humanos, cuando no tienen una conciencia abierta a su propia conciencia de ser, a su ser parte del universo, pues tienen muchísimo pavor pues a la muerte, ¿no? Y a la forma de morir muchísima gente. Es decir, bueno, le tienen pavor, le tienen miedo, ¿no? Por mucho que crean inclusive en que no se termina todo con la muerte, ¿no? Pero así todos tienen pavor, tienen miedo. Todavía están muy apegados a su familia, a su trabajo, a sus circunstancias, inclusive aunque sean nefastas, ¿no? Esos miedos es lo que lleva a esa renuncia del hombre consigo mismo, del hombre con Dios, del hombre con los demás. Y es justamente uno de los momentos, como diré ahora más adelante, que tienen que ser acortados. Sigamos. Ante este desaliento, ante este desencuentro, el hombre se aísla más y más en sí mismo, o en pequeños o grandes grupos, no importa el número, que intentan mirar el horror desde una misma ventana e intentan salvarse de lo inevitable. El final de los tiempos, la apostasía del final de los tiempos, conlleva un desaliento que enfría, como dice el maestro, aún más el corazón de la gente. La maldad, con mayúscula, sabe que su final se acerca en esta morada del Padre y está dando lo mejor de sí para que la gran mayoría de los hijos de los hombres, de las conciencias humanas, sigan vagando por otros mundos aprendiendo las lecciones que en esta morada y en esta vida o en el cúmulo de vidas vividas no supieron aprender. Ahora bien, el maestro no deja ninguna de sus conciencias desamparadas, aquellas que, de una u otra forma, están ayudando en esta tarea de la apostasía del final. Por algo dice que los tiempos serán acortados. Como he dicho,
estos tiempos de la gran apostasía, estos tiempos de la gran tribulación, estos tiempos del final de los tiempos, va a llevar parejo muchísimo desencuentro del hombre consigo mismo. No hay nada que le podrá saciar esa sed que tiene de existencia, de encontrarse a sí mismo, de su propia conciencia. Es unido al mal, con mayúscula, que está sembrando todo tipo de diferencias para que realmente las conciencias no se encuentren. Es lo que llevará a ese acortar los tiempos. Por esas almas que están en este mundo ayudando a las conciencias humanas. Creo que el que más y el que menos siempre ha encontrado en su camino a un alma de estas. En mi forma humilde de verlas. Todo esto que se maneja alrededor de los ángeles, los enviados, etcétera, etcétera. Realmente están aquí, ¿no? Es como, aunque no venga a cuento con el programa de hoy, es como las figuras angelicales, los querubines, los serafines, etcétera, etcétera. Son conciencia que están en distintos niveles a la conciencia humana y que están llamadas a ayudar a los seres humanos, igual que los seres humanos en su momento estarán llamados a ayudar a otras conciencias que están en otros procesos evolutivos, ¿no? No hay que olvidar que realmente la maldad, con mayúscula, esa conciencia que tiene plena conciencia de querer separarse de la fuente del amor del Padre, está actuando a toda máquina hoy en día. Y creo que cada cual en su terruño podrá ver los grandes desmadres, las grandes debacles que le pueden estar sucediendo a su alrededor. Muertes por religión. Hoy en día posiblemente se estén muriendo más cristianos que en aquella primera época. En términos de ideologías políticas, ¿qué decir? No se ponen de acuerdo ni siquiera para robar a manos llenas las arcas del pueblo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay una conciencia de unidad que representa, esa unidad que representa la conciencia humana. No hay una percepción de la unidad de la conciencia que somos. Porque todas las conciencias tienen una misma raíz. Lo que nos diferencia solamente son nuestras experiencias de ser. Sin embargo, el ser humano se ha encargado de hacer de las creencias, que simplemente son algo puntual, se ha encargado de hacer la gran diferencia. No mira más allá, no mira la conciencia que somos. Simple y llanamente se queda en el terreno de las creencias. Y eso es una asignatura pendiente que esta humanidad no va a superar en estos tiempos. Se superará justamente tras la segunda venida del Maestro, donde realmente, aunque se tengan distintas experiencias en esos nuevos escenarios, la conciencia va a estar unida. Bien, sigamos. Esta época de redes sociales, viajes a Marte e intentos de globalizar el dominio de unos hombres sobre otros en base a una ideología genuina del poder, en la que el dios dinero será llevado a los altares de una fe incuestionable, nada se podrá dar si no es a través de transacciones digitales. Nada se podrá recibir si no es a través de la red. En esta época de la gran tribulación, del final de la gran tribulación, los grandes cataclismos, terrenales o estelares, los grandes miedos surgidos de un sinfín de enfermedades que aparecerán, aparentemente de la nada, las grandes debacles económicas de unas sociedades basadas solo en el beneficio a cualquier precio, los hombres sentirán el desaliento de sus vidas. No entenderán cómo un Dios todopoderoso pudiera permitir tanta crueldad y tanta bestialidad. No entenderán cómo sus líderes miran solo para sí. Entre tanta confusión,
mientras la lluvia no les moje, seguirán mirando para cualquier lado menos para el lado que le incita a rebelarse y buscar al Dios de Jesús y al Maestro mismo. Pero la lluvia llegará. Esta apostasía del final tiene como característica que será vivida por cada ser humano que habita esta morada. La llegada del Maestro dará cuenta de los nuevos tiempos. Muchos morirán sin haber encontrado la respuesta que vino a enseñar el Nazareno. Otros, muchísimos menos, sabrán encontrar el reino de Dios y llegarán a los nuevos tiempos con su conciencia renovada, apuntando a las estrellas y a la brújula del amor y del perdón como forma de interactuar en la vida. Recuerdo que estos elegidos para entrar en el nuevo reino del Maestro no tienen que ser cristianos, ni mucho menos, ni doctores ni ignorantes, ni pobres ni ricos, ni varones ni mujeres, sino conciencias abiertas al ser que son. El ser humano de esta última humanidad se ha quedado en el nivel de las creencias. No ha llegado a profundizar la conciencia que es, esa conciencia que forma parte de una conciencia superior, suprema, esa conciencia que está hermanada con millones de conciencias que hay en el cosmos. El ser humano se ha quedado, como digo, en ese nivel de las creencias y no ha sabido transitar hacia otros mundos. Y miren que han habido cantidad de maestros que han venido a señalar los caminos. Sin embargo, no se ha hecho mucho caso. Pero la morada del Padre tiene una fecha de trascender esa maldad que ha preñado los terrenos humanos. Y esa fecha está llegando justamente con la segunda venida del Maestro. Enlazando un poco con lo que dije en otro programa anterior, las distintas civilizaciones humanas han tenido contacto con distintas conciencias cósmicas, sin duda alguna. Esas conciencias han sembrado en los seres humanos de entonces ciertos conocimientos y ciertas vivencias que aquellos primeros ancestros humanos dejaron plasmadas en tradiciones orales, grabadas en la piedra, etcétera, etcétera. Pero no hay que confundir. El Maestro de Maestros es la primera conciencia cósmica que se encarna propiamente como ser humano, para dar cuenta en primera persona de los tiempos y del camino a la casa del Padre. Muchas veces Jesús, ya lo he dicho en otros programas, lo refleja con bastantes parábolas donde se dice, ¿no?, el Padre envió a su Hijo, etcétera, etcétera. Por ahí está el encuentro con esta naturaleza cósmica del Maestro. Bien, por hoy ya estoy llegando al final con esta lluvia aquí sobre La Habana, una Habana que está en estado de cuarentena, está en toque de queda, y esperando a ver qué acontece con este virus del SARS-CoV-2, ¿no?, que tanto pánico ha causado y que para este humilde autor pues es parte de estos tiempos que tiene que estar pasando la especie humana. Bien, pues, a propósito, haré algún extra sobre este periodo que está viviendo, ya centrándonos en lo concreto, ¿no?, en lo que está pasando hoy en día. Como digo siempre, que tengan una muy feliz semana. Si este vídeo, aparte de entretenerles, les ha servido, pues este humilde autor se sentirá muy satisfecho. No vengo a imponer ningún tipo de idea, de ideología, vengo simplemente a anunciar algo que ya ha anunciado no solamente el mismo Maestro, sino muchísima gente a través de estos 2000 años, y que, bueno, pareciera que
no sé, que suena a cuento chino y cada vez que se distancia más en el tiempo, pues peor aún, ¿no? Sin embargo, para este humilde autor, los tiempos son los que son. Bien, feliz semana, hasta el próximo programa y recuerden, hagan el bien, no miren a quién y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. No hace falta templo ni guardianes. Hagan el bien sin mirar a quién y encontrarán al reino de Dios dentro de ustedes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.